revelado, la increíble transformación de un escéptico que se burló de la fe de una niña humilde. Daniel, un arquitecto de renombre en Ciudad de México, estaba atrapado en un torbellino de frías certezas y sarcasmos. Este hombre de 38 años, famoso por sus diseños aclamados, enfrentaba su mayor pesadilla: había perdido su proyecto más importante. Cada ladrillo levantado, cada idea arquitectónica, se desmoronaba como castillos de arena ante la marea. Fue un golpe directo a su ego, una pérdida que desgarró su confianza y lo dejó titubeante, tambaleándose entre la desesperación y la necesidad de redención. Volver a su pueblo natal, un lugar que había dejado atrás hacía años, parecía ser la única salida de un laberinto emocional. Al llegar, un torrente de recuerdos empujó a Daniel. La casa, aunque deslucida por el tiempo, permanecía fiel a sus recuerdos: la calidez de su abuela, la melodía suave de sus palabras enseñándole a respetar la familia, a valorar la fe. Sin embargo, esa calidez se sentía como un contraste doloroso a su vida actual, marcada por la lógica implacable y el desprecio hacia las creencias ajenas. Mientras su mente se debatía entre el anhelo de recuperación y el peso del fracaso, una figura pequeña capturó su atención en el parque. Sofía, una niña de 10 años de sonrisa resplandeciente, jugaba con sus amigos a pesar de las adversidades. Sofía irradiaba una esperanza inconmensurable, contrastando con el frialdad que Daniel había abrazado. Verla jugar en un parque deteriorado lo llevó a cuestionar sus principios. La fe que ella mostraba en sus sueños sencillos se le antojaba casi quijotesca. Instintivamente, sintió que debía proteger ese espacio infantil cuando un grupo de adultos decidía cerrarlo, justificando su acción bajo la absurda premisa de que los niños debían irse. La compasión se convirtió en un dilema: sus pensamientos chocaban entre la inutilidad percibida de su intervención y el deseo ardiente de hacer algo significativo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En medio de la tormenta de críticas que lo rodeaba, Daniel comenzó a entender que sus proyectos arquitectónicos, aclamados por la crítica, no habían estado motivados por una verdadera satisfacción, sino por la búsqueda de reconocimiento. Sabía que su intento de ayudar a Sofía y a sus amigos, de traer educación a su comunidad a través de una escuela, podría ser un sueño imposible. El rechazo y la burla de algunos adultos lo acosaban, como espectros de viejas memorias que muestran su propia arrogancia. Mientras trazaba los planos de la escuela, la conflictiva lucha interna se agudizaba. Las palabras de Sofía resonaban en su cabeza desnuda de elementos racionales: la fe no necesita ser entendida, solo sentida. Y ahí estaba, en la penumbra de la antigua casa de su abuela, con un nudo en la garganta, preguntándose si acaso alguna vez podría obtener el respeto que tanto anhelaba, o si su intento por redimirse sería tan vano como los muros que había edificado. Las dudas lo atrapaban en un pozo sin fondo, y la tormenta de críticas se acercaba. A punto de hundirse nuevamente en la oscuridad de su desesperación, Daniel sintió que la vida le hacía una última pregunta: ¿podría encontrar valor en lo que realmente importa, o será únicamente un eco más en su vacía búsqueda de éxito? La luz del amanecer se filtraba entre las ventanas polvorientas de la anciana casa, creando sombras que danzaban en el suelo, reflejando la agitación interna de Daniel. Con la lápiz en mano, trazaba líneas en el papel, intentando dar forma a su visión, pero cada boceto parecía desvanecerse ante su desconfianza. La necesidad de hacer algo significativo lo envolvía, pero la idea de enfrentarse a las críticas lo mantenía paralizado, como si los fantasmas de su pasado lo arrastraran de vuelta a la apatía. El eco de las palabras de Sofía resonaba aún en su mente, como un mantra que desafiaba su lógica: la fe no necesita ser entendida, solo sentida. Tal vez era cierto: su rechazo a la fe, a las esperanzas de los demás, había sido solamente un escudo que usaba para protegerse de sus propias inseguridades. Comprendió que su vida había sido una construcción de éxito superficial, un laberinto en el que había encerrado sus propios miedos. ¿Era posible que la solución a sus problemas no estuviera en las líneas de diseño, sino en un acto de amor hacia los demás? Esa tarde, el sol tiñó de dorado el parque donde Sofía jugaba. Decidió que no podía simplemente observar desde la distancia. A medida que se acercaba,
Notó la alegría en su sonrisa y la pureza de su risa. Al unirse al juego, sintió una chispa de alivio por primera vez en años. Aquí, en medio de esta simplicidad, empezaba a dejar caer las cargas del pasado. Aquel espacio que había rechazado antes comenzó a transformarse en un refugio de posibilidades. Imbuido por ese momento de felicidad, se acercó a los adultos que habían planeado cerrar el parque. Sus corazones estaban llenos de resentimiento y cinismo, una atmósfera enrarecida donde la esperanza no tenía cabida. Daniel, inspirado por Sofía, les habló desde un lugar diferente, sin la arrogancia de un arquitecto y con el corazón de un ser humano. Les explicó cómo ese parque significaba más que un simple terreno, era el hogar de sueños infantiles, el semillero de un futuro que debía ser cuidado. La fría lógica que siempre había utilizado se desvanecía, dándole paso a una autenticidad que ni él sabía que poseía. Al principio, la conversación fue tensa, salpicada de sarcasmos y desdén. Sin embargo, algo dentro de Daniel comenzó a cambiar, se centró en su motivación genuina para ayudar, un deseo que había estado adormecido. Poco a poco, el escepticismo de los adultos se hizo menos opaco. Sus palabras resonaron con más fuerza, emocionando incluso a los más incrédulos. En ese intercambio, entendió que su valor no radicaba en las opiniones ajenas, sino en ser el catalizador de un cambio verdadero. Sin embargo, esa revelación no estuvo exenta de consecuencias. Al discutir sobre el futuro del parque, un grupo de arquitectos locales se mostró escéptico ante su enfoque. Argumentaron que lo que proponía era irrealista, que ese lugar no tenía posibilidades. Los mismos fantasmas que había enfrentado en su carrera comenzaron a asediarlo una vez más. La presión aumentaba, el temor a fracasar de nuevo palpitaba en su pecho. Mientras se retiraba, abrumado por las críticas, una nueva determinación floreció, debía seguir adelante, incluso si eso implicaba desafiar a los que no creyeran. Era el momento de dar un paso al frente, de arriesgarse a ser vulnerable, de abrir su corazón a la fe que Sofía le había enseñado. Todo misterio reside en el acto de intentar, y él estaba preparado para descubrir a qué lo llevaría esta nueva aventura. De pie frente a la puerta del parque, Daniel sintió que el futuro dependía de su decisión, el eco del temor tropezó con el fervor de la esperanza. Entonces se preguntó, ¿sería capaz de construir más que edificios? ¿Podría levantar un legado de fe y fe en sí mismo? La respuesta se hallaba al otro lado de la puerta, y su viaje hacia la redención estaba a punto de comenzar. Daniel se quedó mirando la puerta del parque, sintiendo como el sudor le resbalaba por la frente. Mientras la tensión lo invadía, su mente rápidamente se sumía en un estado de duda. Un susurro interno le decía que retrocediera, que no valía la pena arriesgarse por un sueño que podría verse como una locura. Pero en lo más profundo, otra voz más fuerte emergía, un deseo de autenticidad, de conectar con lo que realmente importaba. Decidió entrar. La brisa suave, impregnada del aroma a tierra y hierba, lo envolvió, empujándolo a enfatizar su propósito. En ese instante, el parque se convirtió en un escenario donde podría reescribir su historia. Daniel se sentó en un banco y observó a los niños jugar, sus risas resonando en su interior como un eco sanador. Así, decidió que no solo se quedaría observando, debía ser un actor en esta nueva narrativa. Mientras el sol descendía, se propuso diseñar un plan. Sacó su cuaderno y comenzó a esbozar ideas para revitalizar el parque, pensado no como un simple lugar de recreo, sino como un espacio donde la comunidad podría reunirse y florecer. Su mente se llenaba de conceptos creativos e inclusivos, algo que incluso aquellos arquitectos escépticos podrían comprender. La necesidad de validación aún le pesaba, pero entendió que no podía depender de la aprobación ajena. El viaje de descubrimiento personal que había comenzado era más importante que el juicio que pudiera recibir. Así, su primer paso fue contactar a un grupo de niños del barrio. Sus ideas no eran solo trazos en papel, quería escuchar sus sueños y aspiraciones. Se presentó en la escuela de Sofía, donde logró convencer a un grupo de pequeños a acompañarlo al parque. En aquel lugar, entre juegos y risas, les pidió que describieran su visión del espacio ideal. Cada respuesta era un ladrillo en la construcción de su propio propósito, ellos estaban moldeando su camino, y en el proceso, instigaban una chispa de creencia en sí mismo. El escepticismo que lo había acompañado comenzó a desvanecerse con cada risa que surgía y cada anhelo que compartían. Después de la sesión, se sintió más ligero, como si hubiera desechado un peso que le había acompañado por años.
Decidido a materializar sus ideas, organizó una reunión presencial con los arquitectos escépticos que antes lo habían criticado. Una voz interior le gamujó que este encuentro sería crucial, marcaría el inicio de una nueva era no solo para el parque, sino para su propia vida profesional. En el día de la reunión, el entorno era tenso, cada arquitecto que asomaba la cabeza traía consigo un aire de desconfianza. Pero Daniel llegó preparado, no solo con bocetos refinados, sino con las vivencias de aquellos niños que habían renacido su fe en la contundencia de un sueño. Compartió sus visiones y, ante cada imagen, expuso el sentido y la importancia de lo que podría significar para el barrio. Mientras hablaba, algo inesperado ocurrió, sintió una conexión auténtica con los presentes. Era como si sus propias inseguridades se desvanecieran, dejando lugar a una firme convicción. Al final de la presentación, notó que algunos comenzaron a asentir. Una semilla de aceptación empezaba a germinar. Sin embargo, al salir de la reunión, se dio cuenta de que aún quedaba un largo camino por recorrer. Ciertos comentarios despectivos lo marcaron, recordándole que la batalla contra las dudas ajenas nunca se extinguiría completamente. Pero, por primera vez, Daniel no se sintió derrotado. En lugar de retroceder, su determinación se intensificaba. Mientras se alejaba del edificio, su corazón palpitaba con una reciente claridad, ahora entendía que cada paso era el desafío en sí mismo. La confrontación con sus miedos personales y profesionales sería constante, pero ya no era un escéptico, era un creyente en su visión. Con un nuevo sentido de propósito y autoafirmación, se preguntó si estaba verdaderamente listo para encarar la siguiente fase de su metamorfosis. De repente, algo lo golpeó, era inevitable. Que el verdadero desafío radicara no solo en convencer a los demás, sino también en conquistar su propio juicio interno sobre el valor de sus ideas. Pero, ¿podría realmente lograrlo? ¿Podría el miedo transformarse en su aliado en esta travesía? La respuesta lo aguardaba en las puertas de su propio corazón, y el viaje apenas comenzaba. A medida que pasaban los días, Daniel se encontró sumergido en un ciclo de autoexploración y esfuerzo. La reunión con los arquitectos había sido un catalizador, pero también había dejado una sensación inquietante sobre sus propios límites y capacidades. Decidió que cada día debía ser un paso hacia la confianza. Lo primero que hizo fue explorar el parque nuevamente, no solo como un lugar de sueño, sino como un lienzo en blanco cargado de posibilidades. La rutina se convirtió en su aliada. Comenzó cada mañana escribiendo en su cuaderno, recogiendo no solo ideas, sino también las emociones que brotaban al observar el espacio. A través de dibujos, palabras y imaginación, creó un mapa emocional del parque, las risas de los niños, los susurros del viento entre los árboles y el murmullo de adultos compartiendo historias. Sin darse cuenta, empezó a tejer un vínculo entre su visión y la realidad emocional del lugar, lo que lo hizo sentir más conectado a su misión. Con cada trazo, sentía una chispa interna encenderse. Era como si aquellos primeros encuentros con los niños hubiesen dejado una marca imborrable, un recordatorio constante de por qué había comenzado todo. Daniel se permitió experimentar una vulnerabilidad que antes temía, compartir sus ideas con otros. Así, invitó a pequeños grupos de amigos y conocidos a discutir sus conceptos y dar sus opiniones. Se abría al feedback con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Una tarde, mientras reunía sus pensamientos en una cafetería cercana, escuchó a un par de arquitectos conversando sobre un proyecto que había fracasado. Sus palabras crueles llenaban el aire, comentando acerca de lo absurdo que era intentar transformar un parque en un espacio comunitario. Aquellas palabras lo hirieron. En lugar de sentirse abatido, decidió que debía enfrentarlos. Consciente de que esto podía ofrecerle una oportunidad de refinar su enfoque y argumentos, se armó de valor. Se preparó para interpelar a esos arquitectos. En su mente, los caminos de sus vidas parecían entrelazarse, ellos desde un marco de juicio y él desde la búsqueda de un propósito. En la siguiente reunión de profesionales, se plantó en el centro de la conversación. Abordó su propuesta con claridad y pasión, enmarcando el parque no solo como un espacio físico, sino un entorno que podía nutrir la comunidad. Cada palabra que pronunciaba era un viaje hacia conquistarse a sí mismo. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas, enfrentó el escepticismo y las bromas de aquellos presentes. Daniel experimentó la presión en su pecho, cada risa destructiva resonando en su interior. Pero recordó a los niños, sus rostros radiantes mientras compartían sus sueños. Esa imagen se convirtió en su ancla. Con el corazón acelerado,
continuó defendiendo su visión, reconociendo que el miedo también era un compañero de viaje. Al final de la reunión, aunque no obtuvo la aceptación que había querido, se sintió diferente. Por primera vez, no se sintió derrotado por la reacción ajena. El juicio de los demás ya no tenía el poder de aplastarlo. La transformación comenzaba a tomar forma, y en su interior, brotaba una convicción sólida: estaba listo para desafiar no solo los estándares de los demás, sino los limitantes en su propia mente. En su camino hacia la aceptación, no solo había empezado a formar un espacio inclusivo, sino que había comenzado a construirse como individuo. Sin embargo, en su juego de autodescubrimiento, una inquietante pregunta persistía: ¿era suficiente? A medida que evaluaba su progreso, se dio cuenta de que otras voces comenzaban a surgir en su mente, cuestionando su enfoque, su deseo de transformación y lo que realmente significaría triunfar. Con el eco de la inseguridad resonando en su interior, Daniel decidió que, para superar esa última frontera, necesitaba más que una propuesta. Necesitaba su propia redefinición. ¿Podría realmente desarrollar una idea y, al mismo tiempo, dejar de lado su necesidad de aprobación? Daba la impresión de que la lucha interna estaba lejos de terminar. Cada respuesta que buscaba se veía como el preludio a otro desafío, uno donde el verdadero enemigo sería su propia percepción de éxito y fracaso. Daniel despertó al amanecer con una sensación extraña, una mezcla de determinación y una piedra en el estómago. Sabía que la próxima fase de su viaje significaba salir al mundo y poner en práctica todo lo que había estado madurando en su mente. En lugar de aferrarse al miedo y la duda, decidió que era hora de tomar acciones concretas, de materializar los sueños que había dibujado y escrito. Su primera decisión fue buscar personas que pudieran aportar expertise. Se acercó a un grupo de arquitectos emergentes, jóvenes cuyos ideales resonaban con su deseo de innovación y sensibilidad social. Al explicarles su visión, Daniel no solo se mostró como un soñador, sino como alguien dispuesto a trabajar arduamente para convertir esa visión en realidad. Cada palabra era un llamado a la colaboración, a unirse en lugar de desestimar. Mientras interactuaba con ellos, su autoconfianza creció. Sentía como si cada discusión lo empujara a un nuevo nivel de autodescubrimiento profesional. Pero, por dentro, luchaba contra la resistencia de su nueva identidad. Esa voz interna que le decía esto no servirá aún lo acechaba. Enfrentando ese ruido, se dio cuenta de que su voz, la que en el pasado se había mantenido callada, también tenía un lugar legítimo. Una tarde, tras una larga reunión donde discutieron enfoques y diseños, Daniel se atrevió a proponerle a los arquitectos su idea más audaz: mesas interactivas en el parque, donde las familias pudieran dejar mensajes y dibujos. Esta iniciativa no solo reforzaría el sentido de comunidad, sino que además alentaría la participación activa de los niños, permitiéndoles ser parte del proceso de transformación del espacio. Aunque lo planteó con nerviosismo, su entusiasmo era contagioso. Los arquitectos, sorprendentemente, no solo escucharon, sino que comenzaron a aportar ideas propias que complementaban la de él. Aquello encendió una chispa de alegría que no había experimentado anteriormente. Él estaba contribuyendo a algo más grande que sí mismo, y eso validó su propio deseo de pertenencia a este nuevo mundo. Sin embargo, las críticas no tardarían en llegar. Un evento en la universidad invitó a un esquema de proyectos arquitectónicos, donde cambiar ideas esparcía una atmósfera competitiva. Daniel se registró, ansioso y, al mismo tiempo, temeroso. La idea de presentar sus propuestas le generó un torbellino de emociones: ¿y si lo ridiculizaban nuevamente? El día de la presentación, el auditorio estaba lleno y la presión era palpable. Daniel se detuvo un momento, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en adrenalina. En vez de esquivar los comentarios que anticipaba, decidió enfrentarlos con honestidad. Exponiendo su proyecto, mencionó sus fallos, pero también su crecimiento personal. Había aprendido a convertir el juicio en una herramienta de autoconocimiento en lugar de un hacha que lo cortaba a la mitad. Al concluir, notó las miradas entre su audiencia, algunos asintiendo con mente abierta, otros escépticos. Pero, lo más significativo era su propia reacción: había ganado una nueva comprensión del valor de la vulnerabilidad. Aceptar que no todos verían su visión como debió ser un alivio, una liberación de la necesidad de aprobación que tantas veces lo había frenado. A pesar del impacto positivo que su presentación tuvo en algunos, mientras salía del auditorio, la voz interna surgió con una pregunta cruda: ¿y ahora qué? Daniel sabía que no podía detenerse aquí. Aquella inquietud lo impulsó a hacer una elección.
Su trabajo debía centrarse no solo en presentar ideas, sino también en encontrar su propósito, incluso más allá de los sketches y planos. Mientras su mente sustentaba la transición entre la emoción por el futuro y la incertidumbre, surgió un pensamiento inquietante: ¿estaba listo para enfrentar los desafíos que un verdadero compromiso podría traer? La necesidad de reafirmarse y reafirmar su visión se convertía no solo en un imperativo profesional, sino en una prueba de su carácter. Se dirigió hacia el parque, soñando con un cambio monumental, pero aún cuestionándose si sería el arquitecto de su propio destino o su propio mayor crítico. Cada paso resonaba con el eco de una decisión inminente, el momento de la verdad se aproximaba, y Daniel sabía que debía enfrentarlo con toda su convicción. Pero, ¿sería suficiente su deseo para lo que estaba por venir? Daniel sintió una mezcla de anticipación y ansiedad mientras cruzaba el parque hacia su estudio. Sabía que debía aprovechar el impulso de su reciente presentación, sin embargo, el eco de la incertidumbre lo seguía. Reflexionar sobre su propósito profesional lo hacía sentir vulnerable, pero había decidido que esa vulnerabilidad sería su aliada. Con este nuevo enfoque, se propuso retomar el diseño de los espacios que había esbozado en su mente y convertirse en su propio arquitecto del futuro. Al llegar a su mesa de trabajo, rodeada de maquetas y dibujos, se sentó con determinación. Cada lápiz en su mano se convirtió en una herramienta de autoexploración. La hoja en blanco era el lienzo de sus miedos, sus dudas y, sobre todo, de sus sueños. Se dio cuenta de que ya no solo deseaba construir, sino también dejar un legado que inspirara a otros a construir su propio destino. Esa perspectiva transformadora lo llevó a dibujar un espacio que no solo fuese estéticamente atractivo, sino que también fomentara la conexión humana. A medida que las horas pasaban, Daniel se sumió en un flujo creativo. Cada línea que trazaba revelaba no solo su visión arquitectónica, sino también una parte de sí mismo que siempre había estado oculta. Por primera vez, se sintió como un verdadero creador, y esa autoafirmación se traducía en una gran energía que ya no podía contener. Sabía que necesitaba compartir su trabajo y su evolución con los arquitectos que lo habían apoyado, así que decidió organizar una reunión. El día de la reunión, la emoción y el nerviosismo colisionaron en su pecho. Se preparó concienzudamente, y al estar frente a sus colegas, les presentó no solo los diseños de su espacio, sino también su nueva perspectiva acerca de la arquitectura como una manifestación de experiencias personales. Reveló sus luchas pasadas, compartió instantes de duda, pero también de revelación. Sin embargo, durante su exposición, alguien del grupo levantó la mano, interrumpiendo su flujo. Fue un crítico severo que había expresado desacuerdos en ocasiones anteriores. Daniel, con todo respeto, no creo que estos diseños sean viables. ¿Qué te hace pensar que alguien respondería con ilusión a un lugar así? Pregunta que arrastró la atención de todos. Esa voz interna, que antes lo limitaba, amedrentaba su presente. Sin embargo, en vez de desmoronarse, respiró hondo, reconociendo su crecimiento emocional. Sin quererlo, había también ensayado para este momento. Creo que la respuesta no se encuentra en la viabilidad económica. Es una invitación a hacer parte de un espacio donde cada persona sienta que tiene voz, como yo lo sentí al compartir mis ideas aquí. Es una alianza entre conceptos y humanos y, a veces, las mejores estructuras son las que nunca imaginamos porque surgen de la esencia misma del espíritu humano, explicó Daniel, sintiendo como sus palabras resonaban con sinceridad. La incertidumbre de la respuesta del crítico lo visitó de nuevo, pero esta vez se sintió más fuerte. Comenzó a notar que varios de sus colegas estaban asintiendo, impresionados por su pasión. Tal vez, había aprendido a transformarse a partir de sus fracasos, y estaba consciente de que cada comentario, incluso los más duros, podían ser el trampolín para su crecimiento personal. Mientras la discusión se transformaba en una animada conversación, sintió un rayo de luz en su interior. Sin embargo, en medio de la euforia, un nuevo dilema emergió. Estaba dispuesto a arriesgar su propuesta ante figuras más influyentes, quienes podrían acogerse a un esquema más conservador. Después de una tormenta emocional interna, la idea de forjar un camino alternativo, a pesar de los riesgos, se consolidó en su mente. Al cerrar la reunión, Daniel se sintió revitalizado, pero también solo. Había encontrado un nuevo propósito, pero al mismo tiempo, eso significaba que la prueba de su valor estaba lejos de terminar. La necesidad de aprobación aún se aferra a su conciencia, planteándole un desafío inminente. ¿Debería dar el siguiente paso y presentar su visión a un público más amplio, incluso si existía el riesgo del rechazo?
La inquietante pregunta resonó en su mente, dejándolo en un precipicio entre el temor y el deseo. La noche cerró con un sonido de incertidumbre. Camino a casa, sus pensamientos volvieron a girar en torno a esa sensación de transformación, pero con una nueva inquietud rebotando en su interior. A veces, los mayores desafíos eran aquellos que se provocaban a uno mismo. ¿Sería capaz de enfrentarse a esta nueva verdad que lo desafiaba a ser el arquitecto no solo de un espacio, sino de su vida? Daniel llegó a casa sintiéndose como un improvisado gladiador después de un combate. A pesar de la electrizante discusión de esa tarde, su mente no conocía la calma. En lugar de eso, un torbellino de emociones lo abrumaba. Mientras observaba su estudio, ahora lleno de dibujos e ideas, se preguntaba si estaba preparado para dar el siguiente gran paso. La presión por presentar su visión ante una audiencia más amplia lo asfixiaba como un guante demasiado ajustado. Mientras se pasaba la mano por la frente, sudorosa e inquieta, pegó su mirada en una de las maquetas. Era un espacio abierto que invitaba a la interacción humana, diseñado con el propósito de ser un centro de creatividad y conexión. Debía convertir esa representación material en una experiencia real, pero ¿cómo lo haría sin sentir que se hundía en el abismo del escepticismo ajeno? Decidió encender su laptop y buscar ejemplos de arquitectos que habían desafiado el status quo. Entre archivos y documentos, se topó con un proyecto de un conocido arquitecto que había logrado transformar una antigua fábrica en un vibrante centro cultural. La idea era genial, transformar algo rígido y obsoleto en un espacio que respirara vida, donde la comunidad pudiera congregarse. Sintió que su propia propuesta seguía un hilo similar, pero debía encontrar su voz distintiva, algo que hiciera que su diseño fuera inolvidable. Con la mirada fija en la pantalla, un nuevo plan empezó a tomar forma. Podía crear masterclasses sobre su método innovador de diseño, invitando a jóvenes arquitectos y estudiantes a que no solo aprendieran de él, sino que intervinieran en el proceso. Era la oportunidad para abrir las puertas a una narrativa colectiva, un espacio donde la vulnerabilidad ya no fuera un obstáculo, sino un puente hacia la creatividad. Esta acción lo llevaría a salir de su caparazón y acercarse a otros con la misma pasión por lo humano. Sin embargo, ese impulso creativo era inminentemente contradictorio. A pesar de la claridad con la que visualizaba su futuro, la sombra del temor persistía, preguntándose cuánto estaría dispuesto a arriesgar. Su mente se llenó de pensamientos sobre los comentarios negativos que había recibido, la idea de que no recibiría apoyo por estar en una trayectoria menos convencional. La lucha interna se intensificó y una oleada de duda lo inundó. ¿Podría soportar otro rechazo? Pero entonces recordó la resonancia positiva que había sentido en aquellos colegas que lo escucharon atentamente. Si pudo confrontar a su crítico, había una parte de él que sabía que acabaría encontrando personas que lo apoyarían en su visión. Con el nuevo propósito emergiendo, Daniel tomó lápiz y papel, esbozando un plan para presentar su propuesta a una audiencia más amplia. Buscó, sin embargo, un lugar donde pudiera hallar refugio, un entorno donde su humanidad y su diseño pudieran fusionarse. Mientras la noche se avanza, vislumbró su primera presentación, una charla en una conferencia de jóvenes arquitectos. Estaba decidido, pero aún residía un nudo en su estómago. Era una invitación a ser no solo un creador de espacios, sino también un narrador de historias y emociones. El arte de vincular arquitectura y experiencia vital se volvía cada vez más claro, y a partir de esa revelación, la pregunta seguía resonando: ¿sería capaz de destacar su propia historia en un mar de críticas y voces avaladas por la tradición? La noche llegó a su fin, y mientras el sueño comenzaba a atraparlo, una idea brillante y aterradora lo rodeó: presentarse ante una figura icónica del mundo arquitectónico. Ese escenario podría ser el umbral hacia el cambio que tanto ansiaba, pero el miedo a enfrentar a un gigante seguía atormentándolo. ¿Está realmente listo para desafiar a los grandes de la industria? Esa interrogante le robó el sueño, dejándolo ante la oscura realidad de que aún había un largo camino por recorrer, y un titubeo creciente ante la posibilidad de perderlo todo. La luz del nuevo día entró por la ventana, y con ella, la determinación de Daniel despertó junto con una vulnerabilidad casi palpable. El evento se acercaba, y aunque sus manos temblaban al sujetar el café, había un cambio sutil en su interior. Hoy, más que nunca, comprendía que su diseño era un reflejo de su propia travesía, un abrazo a lo inesperado y una celebración de lo auténtico. Mientras se preparaba, su mente revoloteaba entre las ideas que había ido esbozando. Se sentó frente al espejo, la imagen de su propio reflejo lo instó a confrontar no solo sus inseguridades, sino también la historia que quería contar. Tenía que ser auténtico,
más importante aún, debía ser capaz de transmitir su pasión. Esa era su fortaleza, a la vez, su mayor vulnerabilidad. El monólogo interno comenzó a ganar voz: no es solo arquitectura, es un legado que deseo compartir. Al llegar al lugar del evento, el bullicio de conversaciones y risas ya llenaba el aire. Daniel respiró profundamente, representando la calma en medio de un océano de nervios. Se dedicó a observar, absorbiendo las interacciones de aquellos que le rodeaban. Cada murmullo que captaba alimentaba sus dudas, la sensación de inadecuación lo acurrucaba como una sombra familiar. Pero también lo empujaba a buscar la conexión que tanto anhelaba. Antes de su turno, se acercó a otros presentadores. Cada conversación era un pequeño caldero donde se fundían aspiraciones y miedos. Uno de ellos, un joven arquitecto que había superado su propia racha de fracasos, compartió su teoría sobre el diseño basado en experiencias vividas, a lo cual Daniel asintió con fervor. Era como si cada interacción fuera un hilo que tejía su propia narrativa, haciéndolo sentir menos solo. Cuando fue llamado a la escena, la tensión le recorrió todo el cuerpo. Colocó su laptop sobre el atril. Al abrir su presentación, sintió que sus ideas cobraban vida ante sus ojos. La audiencia lo veía expectante, y en ese instante, una chispa de confianza lo invadió. Decidió empezar por su historia personal, exponiendo su viaje desde el escepticismo hasta la búsqueda del significado en su trabajo. Cada palabra era un esfuerzo por transmitir su autenticidad, su lucha interna transformándose en un puente hacia los otros. La primera reacción fue un silencio reflexivo. Pero a medida que avanzaba, comenzó a notar sonrisas y asientos que se inclinaban hacia adelante. El hilo narrativo que había tejido conectó sus ecos de vulnerabilidad con un propósito claro: el diseño podía ser un vehículo para la humanidad, no solo una estética fría. Las reacciones comenzaron a fluir, su mensaje resonaba. La voz que una vez temió, ahora se convertía en un faro, mostrando que la transformación personal podía iniciar un cambio en otros. Sin embargo, al final de la charla, una pregunta surgió entre el público. ¿Cómo te enfrentas al escepticismo que aún persiste en ti y a tu alrededor? Esa interpelación lo golpeó. Daniel respiró hondo. La verdad interna era que ese escepticismo jamás había desaparecido del todo. Cada paso avanzando en su carrera iba acompañado de su sombra, un recordatorio constante de un viaje aún en construcción. Al responder, sintió el ardor de la vulnerabilidad. Había llegado el momento de integrar esa realidad en su presentación. El escepticismo es parte de mi narrativa. Aprendí a abrazarlo y a usarlo como un catalizador, y así me atrevo a presentarlo como un espacio de crecimiento. En ese instante, comprendió que su historia no se trataba solo de ganar apoyo, sino sobre cómo lidiar con los obstáculos que la vida le lanzaba. Era un viaje hacia la autosuficiencia que lo llevaba más allá de su propio diseño. La audiencia quedó impactada, la atmósfera oscilar entre la empatía y el reconocimiento. La próxima etapa de su proyecto se dibujaba nítida en su mente: publicar un libro sobre su proceso y las lecciones aprendidas a través de la experiencia. No solo ofrecería su visión arquitectónica, sino también un mapa emocional de su evolución. Pero al mismo tiempo, un nuevo dilema emergía. ¿Cuántas verdades personales estaba dispuesto a sacrificar por el reconocimiento profesional? Esa pregunta lo hirió con fuerza, y mientras relatos de su vida se entrelazaban con su presentación, supo que, independientemente de los resultados, el verdadero desafío apenas comenzaba. La semana siguiente, Daniel se encontraba sumido en un torbellino de emociones. La presentación había sido un hito, pero las resonancias de la pregunta que lo había golpeado seguían retumbando en su mente. Había compartido su vulnerabilidad, pero ahora, con cada palabra que fluyó, surgía la duda: ¿realmente estaba dispuesto a exponer su verdad más íntima al mundo? Este nuevo proyecto, un libro, parecía una expansión natural de su proceso, pero también un riesgo personal monumental. Mientras caminaba a su oficina, reflexionaba sobre lo que el libro representaría. No sería simplemente una colección de diseños y técnicas, sería un viaje introspectivo que lo llevaría a recordar momentos que preferiría olvidar. Algo dentro de él se resistía, un eco del escéptico que todavía anidaba en su interior. ¿Valdría la pena? ¿Estaba preparado para revelar su viaje sin filtros? Los días pasaban mientras las ideas para el libro se materializaban en su mente. Ver a otros arquitectos tomar riesgos lo inspiraba, pero Daniel también estaba consciente de que aquellos que no se aventuraban a compartir a menudo se perdían la conexión genuina que podía surgir de una historia real.
Así que, en su despacho, compuso un esquema. Se propuso dividir el libro en secciones que reflejaran no solo sus logros, sino también sus fracasos y las lecciones que había extraído de ellos. La noche antes de su primer borrador decidió salir a caminar. La brisa fresca le despejaba la mente y le ofrecía un espacio para reflexionar. Se sentó en un banco, mirando el horizonte. En ese punto, se preguntó, ¿qué pasaría si el niño que alguna vez fui, lleno de sueños, leyera mi libro? ¿Sería un espejo en el que ver la lucha de cada día? La pregunta lo llevó a una revelación potente. Si bien su viaje había transformado su perspectiva sobre la arquitectura, también había verificado la relación con su propio ser. El legajo que había empezado a tejerse se sentía lleno de paradojas. Cada diseño que pretendía mostrar sería también un testimonio de quién era y quién había dejado de ser. La sensación de exponerse era abrumadora, y cada rayo de inspiración era acompañado por un halo de miedo. ¿Cómo podría plasmar sus verdades sin que el mundo lo viera vulnerable? Cuando volvió a casa, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir, pero a medida que sus dedos danzaban sobre el teclado, se encontró con un bloqueo. Era como si una parte de él tratara de frenarlo. Las imágenes de las experiencias que habían marcado su vida se entrelazaban con interrogantes sobre su fragilidad. Cada palabra parecía pesada, llena de miedo al juicio. Consciente de que sus inseguridades ya no podían dominarlo, decidió invocar la valentía que había cultivado durante la charla. Se obligó a recordar que el escéptico en él también podía ser un aliado. Así que, en lugar de huir de sus temores, los abordó. Escribió sobre las veces en que había fracasado, sobre el dolor de renunciar a sueños que sus propios miedos habían aplastado. A medida que se adentraba en este proceso, una claridad emergió. Reconoció que su camino no solo le pertenecía a él. Era parte de un ciclo más amplio, una narrativa compartida con otros que enfrentan sus propios demonios. Al adentrarse en sus haciendas pasadas, sentía que las sombras se disipaban, y una motivación renovada lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, a medida que su cantidad de palabras crecía, también lo hacía la presión. La pregunta que había lo acosaba: ¿qué pasaría cuando la gente leyera todo esto? Por cada línea que escribía, Daniel sabía que muchos lo verían como un ejemplo y otros lo criticarían. La mezcla de deseo y miedo se revelaba en su mente como un dilema moral constante. Finalmente, en una noche oscura, al cerrar su computadora, comprendió que había una esencia en su vulnerabilidad que podría resonar con otros, un rayo de esperanza nacido del caos. La autenticidad era su única opción, y aunque se sentía abrumado, había llegado el momento de enfrentar la verdad que había eludido durante tanto tiempo. Con una determinación renovada, decidió que no podía esperar más para compartir su historia. Sabía que la vida era un diseño intricadamente tejido a partir de vulnerabilidades, y ahora estaba listo para revelarlo al mundo. Pero había una pregunta que aún lo atormentaba: ¿podría realmente soportar la verdad de su viaje en la mirada del juicio ajeno? Mientras más se adentraba en sus pensamientos, le era cada vez más claro que el verdadero viaje apenas comenzaba. A medida que el sol comenzaba a salir, Daniel comprendió que la transformación de su vida había encontrado su punto culminante. La experiencia de compartir su historia en la conferencia había sido liberadora, y ahora estaba preparado para dar un paso decisivo hacia la creación de su libro. Con una mezcla de ansiedad y entusiasmo, se sentó en su escritorio para dar forma a las palabras que llevarían su verdad al mundo. Su enfoque ya no era el mismo. Cada palabra esbozada se convertía en un testimonio de su viaje, un relato que reflejaría las lecciones aprendidas a través del dolor y la vulnerabilidad. La estructura del libro empezó a tomar forma, dividida en capítulos que abarcaban su lucha con el escepticismo, las críticas que había enfrentado y la redención que había encontrado al volver a encontrar su propósito. Comenzó a escribir sobre Sofía, la niña que había encendido su chispa de esperanza y fe, y sobre cómo su fe en lo improbable había ido rompiendo las barreras de su propia lógica. Enfocado en ser auténtico, decidió brindar en cada capítulo una mezcla de elementos arquitectónicos y reflexiones personales, lo que revelaría su crecimiento profesional y emocional. La claridad llegó con cada palabra, y a medida que iba cerrando el primer borrador, notó que no solo estaba documentando su transformación, sino que también estaba liberando las cadenas que lo habían mantenido atado al miedo. Ahí, ante ese proceso creativo, Daniel entendía que el verdadero éxito no era solo sobre su carrera como arquitecto. Era sobre ser un ser humano que había abrazado sus imperfecciones y había decidido usarlas como herramientas de aprendizaje. Finalmente, el día de la publicación llegó.
Las horas de trabajo arduo y la lucha interna habían dado como resultado un libro titulado Construyendo puentes, la confianza en el diseño y en uno mismo. Fue una presentación íntima en el parque donde todo había comenzado, un entorno que había simbolizado su renacer. La comunidad se unió para escuchar su historia, tanto adultos como niños estaban allí, apoyándolo. Sofía, ahora una adolescente, se mantenía cerca, sentada en primera fila, con una sonrisa que iluminaba el ambiente. Cuando Daniel tomó la palabra, la voz que había solido dudar se tornó firme. Compartió las anécdotas que lo habían moldeado, desfalleciendo en sus momentos más oscuros, pero siempre volviendo a la esencia de lo que había encontrado, la fuerza de la autenticidad. Relató cómo había aprendido a construir no solo espacios arquitectónicos, sino también la capacidad de conectar a los seres humanos a través de la empatía y la inclusión. Despertó un sentimiento profundo en todos los presentes, resonando con su vulnerabilidad convertida en fortaleza. El aplauso era abrumador, y lo que siguió fue una avalancha de apoyo. No solo estuvo acompañado por la comunidad y la familia, sino que también profesionales del mundo de la arquitectura aplaudieron su enfoque innovador. Al finalizar la presentación, varios arquitectos se acercaron para ofrecerle colaborar en proyectos que reflejaban precisamente la filosofía del diseño inclusivo que Daniel había desarrollado. Nadie podría haber imaginado el impacto que su lucha interna y su decisión de ser vulnerable tendrían en otros. Ese evento no fue solo el lanzamiento de un libro, sino el inicio de un movimiento. Daniel había encontrado su camino hacia la realización personal y profesional, y había aprendido a confiar en sí mismo. Con cada nuevo proyecto que empezaba, se aseguraba de que el diseño llevase consigo los valores humanos que había redescubierto. Ahora se sentía más preparado que nunca para enfrentar el escepticismo, no solo en los demás, sino también dentro de sí mismo. Mientras sus pasos lo llevaban por el camino del éxito, miró hacia atrás, reconociendo el lugar de donde había venido. Había logrado transformar su vida, y lo más importante, su manera de ser. Con un horizonte lleno de posibilidades, Daniel continuó edificando no solo puentes en su trabajo, sino también en el corazón de quienes lo rodeaban. En cada ladrillo que colocaba, construía su legado de fe y los valores de la conexión humana. Ahora, cuando miraba hacia el futuro, no había remordimientos ni inseguridades. Su vida era el epítome de una transformación consciente, y eso se reflejaba en cada emprendimiento. Daniel había logrado salir de la sombra de su propio escepticismo. Su historia era un testimonio de que, al final del día, los verdaderos logros provienen de la autenticidad y la fe en uno mismo. Así, concluyó la travesía de Daniel, un camino plagado de dificultades, aprendizajes, y sobre todo, un enorme crecimiento personal. Había conquistado no solo sus miedos, sino las esperanzas de una vida con propósito. Queridos admiradores, es momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas que inspirarán su vida. Dejen un me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más corazones. Comenten sus reacciones, reflexiones y teorías sobre este final sorprendente. Y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión transformadora. No esperen ni un segundo más. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo importante que es apoyar este canal a través de estas acciones.